Buenas tardes, les habla el doctor Julio Ponce Peñarrieta, soy médico radiólogo de Perú. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante que es sobre las lesiones focales hepáticas, tanto por ecografía y con una comparación con resonancia magnética. Para esto vamos a dar una vuelta primero en la parte anatómica, lo que se refiere a la anatomía segmentaria del hígado. Vamos a hablar de los 8 segmentos que tiene el hígado, recordando que el número 1, reconocido como caudado, el número 2, que es el superior, el 3, el inferior, que está en el lóbulo hepático izquierdo, y en el derecho tenemos ya el 4, el 4 y el 5 que están entre la vesícula, el 6 que está adyacente al riñón, el 7 que es el superior externo y el 8 que vendría a ser la cúpula hepática. Acá tenemos nuestra ayuda para hacer la división segmentaria tanto por las arterias suprahepáticas, en este caso la derecha, media e izquierda, o por la división de la porta, que nos van a ayudar para lo que es la división segmentaria del hígado. Ahora también tenemos que tener en cuenta que tenemos dos estudios importantes para ver el hígado. Bueno, realmente tenemos más, pero hoy día vamos a hablar sobre dos de ellos. El estudio por ecografía, donde se utiliza pues, un ecógrafo, y acá dependemos mucho de la mano del que realiza el estudio. Por eso se dice que la ecografía es dependiente del operador dependiente, si lo quieren así. También tenemos las imágenes que uno puede sacar por ecografía, ya va a depender de la experiencia y del arte que tenga cada uno de los ecografistas. En este caso, por ejemplo, tenemos un spam hepático, acá tenemos una vesícula ausente con su colédoco y su porta, acá vemos un vaso, acá vemos riñones con sus quistes, que se ven mejor en esta otra imagen. También tenemos en este caso la resonancia magnética, que es un estudio un poco más complejo, con un equipo mucho más grande, mucho más costoso también. Este estudio dura entre 40 y 50 minutos, mientras que la ecografía va a depender, como lo hemos dicho, del operador. Puede durar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de la pericia del mismo. En este caso, la resonancia ya tiene un tiempo determinado que va entre los 40 y 50 minutos. ¿De qué va a depender que sea 40 o 50? Del estudio o no con la sustancia de contraste. En resonancia hablamos de secuencias, tenemos la secuencia T1, T2 y otras secuencias como la difusión, el IQ, la secuencia en fase, en fuera de fase, que vendrían a ser nuestras ayudas para observar mejor las lesiones, en este caso hepáticas. Acá tenemos una imagen en T2, acá tenemos una imagen en T2-FATSAT, que es un aditamento también de la resonancia magnética donde saturamos la grasa y ya no se ve las imágenes que en el T2 se veían hiper intensas, en la parte periférica sobre todo, o entre los órganos. Acá tenemos la famosa imagen en fase y la denominada fuera de fase. El estudio de resonancia muchas veces necesita un estudio dinámico contrastado, es decir, empezamos con una imagen sin contraste, pasamos luego a la fase contrastada, tanto en arterial, portal o tardía. Acá tenemos una imagen de hígado sin contraste, acá tenemos una imagen con contraste en la fase arterial, acá tenemos la misma imagen en fase venosa portal y otra tardía. Cuando hablamos de patologías de hígado, nos tenemos que ceñir a dos tipos de lesiones básicamente, las focales y las difusas, sabiendo que las difusas tenemos aquí al famoso hígado graso, que ya no se llama hígado graso, ahora le llamamos hepatopatía crónica difusa, las inflamatorias como la hepatitis o ya lesiones un poco más complejas que vendría a ser la cirrosis. Dentro de las lesiones focales tenemos de tres tipos, las quísticas, las sólidas y las mixtas. Dentro de las lesiones focales quísticas tenemos el quiste hepático simple, que vendría a ser, valga la redundancia, un quiste hepático simple, como su mismo nombre lo dice. La hidatidosis, que vendría a ser ya un quiste hepático complejo,
que también es considerado el absceso como tal, como un quiste hepático complejo. Y dentro ya de las lesiones sólidas tenemos a la hiperplasia nodular focal, al adenoma hepático, el hemangioma y el hepatocarcinoma, entre otras patologías sólidas. Cuando hablamos del quiste hepático simple, tenemos que recordar que es más frecuente en mujeres. Las lesiones surgen del epitelio y los conductos biliares, pueden ser solitarias o múltiples, pueden ser complejas o simples. Dentro de las imágenes complejas tenemos los hematomas, los abscesos, los biliomas, los quistes hidatídicos, las metástasis quísticas o tumores metastásicos quísticos. También podemos hablar de los cistoadenomas como tumores raros que aparecen con masa quística multitabicada. Acá tenemos una imagen quística común de la ecografía y yo muchas veces le pregunto a mis alumnos cuáles son las características de una imagen quística, pues me dicen todas, excepto la más importante, que es que tiene que ser vista siempre en dos imágenes. Para hablar de una imagen quística en ecografía se tiene que hacer dos imágenes, una longitudinal y otra transversal, y no tiene que haber ningún cambio en la imagen quística, es decir, en ambos cortes se debe ver esa imagen redondeada. Las imágenes quísticas pueden ser únicas, como en este caso, pueden ser múltiples, más de 3, como en este caso, o ya pueden ser complejas, como en este caso, donde se ven ya tabicaciones o inclusive imágenes intraquísticas, que podrían ser imágenes sólidas, que también le dan ya ese aspecto de complejidad. Acá tenemos una imagen quística vista por ecografía que luego fue observada por en este caso, una tomografía, donde se observa la misma imagen hipodensa que luego de la sustancia de contraste no sufre ningún cambio. Ahora, si nosotros queremos pasar a la resonancia magnética, en resonancia magnética recordar que tenemos secuencias. En la secuencia T1 la vamos a ver hipointensa. En la secuencia T2 las veremos hiperintensa y estas imágenes, aparte de tener una pared delgada, no realzan con el contraste. Por ejemplo, acá tenemos una imagen quística en el segmento 3. Acá tenemos en el T1 una imagen hipointensa. En el T2 ya sería una imagen hiperintensa. Y acá tenemos en las imágenes secuenciales también como imágenes hipointensas. Acá tenemos otra imagen quística en un T1 que es hipointensa, en un T2 que son hiperintensas, y no solamente es una, acá son varias imágenes quísticas en un mismo paciente. Cuando hablamos de un quiste complejo, acá sí la resonancia magnética ayuda un poquito más, porque acá, por ejemplo, observamos que esta imagen quística tiene un contenido hemorrágico, que eso lo vamos a observar por el contenido, por el cambio en las diferentes secuencias, tanto en T1 como en T2, vamos a ver cambios que nos van a realzar y nos van a dar esa opción de que si eso no es una imagen de tipo hemorrágico. Por ejemplo, en el T1 vamos a ver con hiperintensidad parcial, lo que habla de que eso ya no es una imagen quística simple. Y cuando se le coloca el contraste, vamos a ver que esta imagen no realza. También puede tener contenido proteico, o sea que estamos dentro del grupo de las imágenes con quistes complejos. En este caso fue un T1 en FATSAT y en este caso fue un T1 con contraste. Acá tenemos un quiste hidatídico, que no es más que la imagen quística compleja conformada por múltiples quistes tabicados, o si quieren una imagen quística tabicada o múltiples quistes hijos. Y la característica del quiste hidatídico es que normalmente su pared está calcificada, que esto se va a ver mucho mejor en la tomografía. Entonces acá se podría decir que ya estamos frente a una característica o a un signo patognomónico cuando ya la pared está calcificada, hablando de quiste hidatídico. Esta ya es una imagen quística compleja porque tiene ecos internos. La imagen anecogénica no es una imagen anecogénica pura, es una imagen que tiene ecos internos. Es decir, tiene imagen sólida dentro de su espesor, que luego cuando se le haga la tomografía vamos a ver esas imágenes típicas de aire dentro de esa imagen sólida, que no es más que la presencia de gas, es decir, de una imagen compleja, que a eso le agregamos la fiebre, pues este es un absceso. Cuando hablamos ya de imágenes sólidas, hablamos del hemangioma. El hemangioma es un tumor benigno frecuente, más en mujeres, puede ser único múltiple, normalmente tiene menos de 3 centímetros, es asintomático, tiene un crecimiento lento y la ruptura espontánea es muy rara.
Acá lo que vamos a observar por ecografía es una imagen hiperecogénica de bordes bien definidos, con aparente heterogeneidad interna, y si a esta imagen yo la pongo al Doppler, va a ser pues esta gran vascularización que va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico ya de una imagen de tipo vascular, en este caso de un hemangioma. El hemangioma por resonancia magnética lo vamos a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, iso o hiperintenso en fases tardías. Acá en la resonancia magnética es indispensable el uso del contraste para poder determinar qué tanto es un hemangioma o podría ser alguna otra patología. Vamos a ver cómo se ve el hemangioma por resonancia. En este caso, en el T2 la vamos a ver hiperintensa, en el T1 la vamos a ver hipointensa, y vamos a ver cómo va comportándose en este tema del contraste. En las fases iniciales, el contraste se va a ver que hace una gran vascularización central, va llenando progresivamente, y al final de la imagen vamos a ver una imagen prácticamente homogénea. Es decir, si bien es cierto que hace una muy buena vascularización al inicio, va mejorando con el tiempo hasta llegar a ser homogénea. Esa es la característica del hemangioma por resonancia magnética. Acá vamos a ver nuevamente el hemangioma, visto en las primeras fases, y luego vamos a ver cómo se va homogenizando. Ya toda la imagen en la fase tardía se vuelve homogénea, es decir, hace un realce prácticamente al final, un realce total prácticamente al final de la fase contrastada. Cuando hablamos de la hiperplasia nodular focal, estamos frente al segundo tumor benigno más frecuente. También es de origen vascular, igual que el hemangioma. Puede tener una cicatriz central, que es la que le da esa característica. Lo podemos ver en ambos sexos y a cualquier edad. En este caso, en la imagen ecográfica vamos a observar una estructura heterogénea de bordes parcialmente definidos, que cuando se le coloca el Doppler vamos a ver la famosa imagen en estrella de mar central, con vascularización lógicamente, y eso es lo que nos va a hacer pensar en esta hiperplasia nodular focal. ¿Cómo se observa por resonancia magnética? Es iso o hipointensa en T1, iso o ligeramente hipointensa en T2, tiene una cicatriz central hiperintensa en el T2, tiene un refuerzo intenso en la fase arterial y el realce tardío de la cicatriz central. Entonces, en la imagen en T1 vamos a ver una lesión isointensa. Cuando la vemos en el T2 FATSAT vamos a ver una imagen heterogénea. Y en la imagen, ya en las imágenes vasculares o en la fase arterial, se va a ver un realce intenso que progresivamente se va lavando y se va a homogenizar al final del mismo. Esa es la característica de, en este caso, la hiperplasia nodular focal. Si la vemos en otras imágenes, vamos a ver la lesión hipoecogénica o isoecogénica, si desean. Luego tiene un realce parcial y al final en las imágenes tardías se veía una homogenización y la imagen central característica de esa cicatriz vascular. El adenoma hepático, a diferencia de las anteriores, es más común en mujeres y con antecedentes de utilización de los anticonceptivos orales, y en los hombres de los anabolizantes. Acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes en ecografía. Acá vemos dos imágenes hiperecogénicas de bordes definidos. Acá tenemos dos imágenes diferentes, una hipoecogénica y otra hiperecogénica, también de bordes definidos. Y acá tenemos una heterogénea, también de bordes definidos. En este caso, las tres imágenes corresponden a adenomas hepáticos. ¿Cómo hemos podido diagnosticar los adenomas hepáticos? Pues básicamente por el antecedente del uso de anticonceptivos. Y en los hombres, repito, de anabolizantes. Estas imágenes no son patognomónicas, pero cuando tenemos el antecedente, pues tranquilamente podremos de repente definir mejor qué cosa es. Cuando estas imágenes las pasamos a un contexto raro, podemos decir que inclusive se pueden heterogenizar. Es decir, vamos a ver una imagen rara, donde vamos a ver una zona hipoecogénica central y periférica hiperecogénica, y esta vendría a ser también una imagen, digamos, no común
de la misma patología. La característica del adenoma hepático es que normalmente hace vascularización periférica, pero hace vascularización, y eso nos va a hablar que ya estamos frente a una lesión rara. Por ecografía no se puede definir de manera tan exacta, aunque no nos olvidemos que estamos frente a una especialidad que se denomina de ayuda al diagnóstico. No estamos hablando de una especialidad que se llama diagnóstico por imágenes, que es de ayuda al diagnóstico, y de repente nos va a ayudar un poquito más el adenoma en lo que se refiere a la resonancia magnética. O sea, el adenoma se va a ver un poco mejor por la resonancia magnética, ojo, pero igual dependemos de ese antecedente del uso de anticonceptivos o no. Por ejemplo, ¿qué vemos en la resonancia magnética? El aspecto variable, dependiendo de su contenido graso, necrosis, calcificación o hemorragia. Es hiperintensa la lesión en T1 y en T2, realza en la fase arterial y se lava en las demás fases. Es decir, esta lesión se va a limpiar conforme va pasando el tiempo del uso del contraste. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen hiperintensa en un T2 FATSAT, una imagen hiperintensa en T2, en este caso en el segmento 4. En la fase arterial no es tan evidente y se va haciendo poco a poco, se va limpiando la imagen y la vamos a ver cada vez menos vascularizada. Acá tenemos nuevamente la imagen, acá sin contraste, acá vamos viendo cómo realza rápidamente con la fase arterial y progresivamente se va limpiando, ¿no? Lo que básicamente hemos dicho. Y a veces inclusive se puede ver un realce capsular al final de la misma imagen. Esto es parte de este proceso de vascularización del adenoma. Acá tenemos otras imágenes donde vemos el adenoma con una hiperintensidad, una heterogenicidad que conforme pasa el contraste se va haciendo cada vez menos vascular hasta quedar en una imagen básicamente capsular, o sea, con un realce capsular. Cuando hablamos ya del hepatocarcinoma, estamos ya frente a una lesión maligna, primaria, frecuente en el hígado. También es conocida como carcinoma hepatocelular, como hepatoma o cáncer hepático. Acá tenemos que observar básicamente el antecedente del paciente, repetir las observaciones del médico tratante para tratar de buscar nosotros una ayuda. Y básicamente lo que vamos a encontrar por ecografía es una lesión de gran tamaño, de bordes irregulares, parcialmente definidos. Esta es una imagen heterogénea, en este caso que está ocupando más de un segmento. Ocupa el segmento 6, 7 y parte del segmento 8 hepático. Acá tenemos otra imagen similar de gran tamaño, mucho más heterogénea que la anterior, pero igual ocupa varios segmentos hepáticos, que luego en la tomografía la vamos a observar como una zona heterogénea con hipodensidades, tanto hiper como hipo en la zona central, y va a tener una vascularización intensa luego de la administración de sustancia de contraste, sobre todo en la parte central. Cuando hablamos del hepatocarcinoma ya por resonancia magnética, tenemos que recordar que vamos a ver una lesión iso o hipointensa en T1, iso o hiperintensa en T2, y la captación del contraste se va a relacionar con el grado de vascularización. Realza homogéneamente en la fase arterial y se lava en las fases tardías, también dejando un realce capsular al final de la vascularización. Podemos encontrar también nódulos satélites. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión heterogénea, esta observada en el T2, y que progresivamente se va llenando en las primeras fases. La fase arterial hace una gran vascularización y esto se va limpiando hasta quedar ya una zona periférica capsular por intensidad de la sustancia de contraste. Acá la vemos un poco mejor, acá tenemos la lesión y miren cómo se va lavando hasta quedar solamente una zona capsular de la misma. Acá tenemos el famoso patrón en mosaico que también se le conoce a esta lesión cuando observamos los nódulos satélites. Ya vemos una imagen en mosaico. Esa imagen en mosaico no es más que la presencia de otras imágenes en el mismo órgano, pero de diferentes intensidades y varias de ellas en una misma imagen. Cuando hablamos del carcinoma hepatocelular,
estamos frente a una lesión también poco conocida. Cuando hablamos de la ecografía no va a ser tan precisa en determinar si es un hepato celular o es un carcinoma hepático, un hepatocarcinoma, porque realmente no tenemos esa facultad como ecografía de determinar qué lesión es. Lo que sí podremos de una manera específica es determinar qué tanta lesión podríamos de repente observar y de ahí pasar a un estudio superior, que en este caso sería la resonancia magnética. Entonces, ahora en resonancia magnética vamos a observar la lesión hiperintensa en el T1, hipointensa en el T2, que tiene difusión positiva lógicamente en la secuencia de difusión, y que vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando de acuerdo a la sustancia de contraste que le hemos colocado. Tenemos otra lesión, el angiosarcoma. El angiosarcoma también es una neoplasia vascular hepática de alto grado con múltiples patrones de crecimiento. Es una tumoración de forma redondeada, bordes regulares, normalmente con nódulos satélites. Hay una hemorragia, frecuente la hemorragia central y la necrosis. Acá vamos a ver, nuevamente viene la lesión de gran tamaño, en secuencias T1 con contraste, saturación grasa, secuencias axial T1, axial y axial en T2, y vamos a ver una lesión única de gran tamaño de bordes definidos, con gran cantidad de grasa y necrosis en su interior, asociada a nódulos murales. El colangiocarcinoma es el segundo tumor más común, representa el 10% de los tumores hepáticos clásicos. Se clasifica en periférico biliar, algunos de ellos no bien vistos por la ecografía, dependiendo de la experiencia y la pericia del ecografista, pero por resonancia y la vamos a poder distinguir de manera muy clara. Vamos a ver una señal heterogénea, hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con realce periférico en las fases tempranas y con llenado central en las fases tardías. A diferencia de las anteriores, esta lesión se va a ir llenando progresivamente del contraste hasta que llegar en la fase tardía ya muy vascularizada. Acá tenemos otra imagen de un colangiocarcinoma donde vamos a ver que se encuentra en la zona central del lóbulo hepático derecho con una gran heterogeneidad. Cuando hablemos de las metástasis, tenemos que es la segunda localización después de los ganglios. La mayoría son hipovasculares, cuando vienen de colon, pulmón, próstata, etcétera. Hipervasculares, cuando vienen del riñón, mamas o del mismo páncreas. Las metástasis, así como en la ecografía y en la tomografía, vamos a ver imágenes que van a ser el signo de la diana, ¿no? Que no es más que el famoso ojo de buey, que es muy conocido por nosotros, o si quieren, el realce periférico con llenado progresivo. Las imágenes de acá son, miren, esta es una metástasis, en este caso de pulmón, de colon, que la vamos a ver con el signo de la diana, o signo de diana, si quieren. Entonces, la metástasis va a ser un lavado periférico, por eso le llaman el ojo de buey, que la vamos a ver en diferentes estadios. Acá en la zona vascular, la zona arterial y en la vascular diferida. Acá tenemos un T1, fase arterial, fase portal y acá tenemos en la fase diferida. Acá tenemos otras imágenes de metástasis, en este caso por cáncer de colon. Acá metástasis por melanoma. No es que cada patología tenga un patrón diferente, sino simplemente para recordar que existen varias opciones donde el hígado se ve afectado por el tema de la metástasis. Entonces diremos que la resonancia magnética es un excelente método para evaluar lesiones hepáticas focales, ya que valorando sus características de señal en las diferentes secuencias y su comportamiento en la secuencia dinámica tras la administración de contraste, podemos hacer diagnóstico o disminuir la lista de diagnósticos diferenciales, que es lo que básicamente nos interesa. Con esto le hemos dado una vuelta completa a todo lo que vendría a ser lesiones hepáticas difusas. Muy bien, eso sería todo conmigo. Espero que les haya servido y estamos a la orden para en cualquier momento realizar una nueva charla. Muchas gracias por la invitación y estamos muy atentos a sus preguntas. Ahí vamos a dejar una opción para que ustedes puedan también preguntar y con mucho gusto en algún momento poderles servir dentro del ámbito de la ecografía, básicamente, y si es de la resonancia también con mucho gusto.
Muchas gracias por su atención y eso sería todo conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.